Hola, ¿cómo están queridos amigos? Bienvenidos a Química y algo más. Mi nombre es Patricio, soy el profesor de materias exactas y eh, hoy vamos a hablar más detalladamente de los gráficos que podemos ver en movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. Así que les pido que se queden hasta el final porque vamos a ver todos los gráficos y se van a sacar todas las dudas que tienen al respecto. No vamos a hablar mucho de la teoría en sí, de las fórmulas. Después les voy a dejar unos enlaces para que ustedes accedan a MRU y MRV con ejemplos de problemas resueltos. Pero para que ustedes se acuerden, cuando hablamos de MRU es un movimiento rectilíneo en el cual la velocidad no cambia, es uniforme. Por eso se llama MRU. Bien. Bueno, para empezar, vamos a hablar un poquito de los gráficos de MRU. Aquí tenemos un gráfico que es distancia versus tiempo. Como ustedes verán, en estos casos siempre la gráfica es una recta. ¿Por qué es una recta? No porque el movimiento sea rectilíneo en sí, sino que la fórmula que relaciona distancia y tiempo es una fórmula lineal de una ecuación de una recta, ¿no? Función lineal. No hay ninguna magnitud elevada al cuadrado, no es cuadrática. Como podemos ver y vamos a ver en MRV. La relación distancia y tiempo está dada por la fórmula distancia igual a velocidad por tiempo. Así que conociendo la velocidad que es uniforme, es constante, lo único que tenemos que hacer es ir reemplazando los valores de t aquí. Por ejemplo, el tiempo puede estar en segundos, en minutos, en horas, no importa. Y a cada uno de esos valores de tiempo lo vamos a ir multiplicando por la velocidad que siempre va a ser la misma. Por ejemplo, 20 metros por segundo. Si hacemos 20 por 1 es 20 metros daría. Si reemplazamos 20 por 2 nos va a dar 40 metros, 20 por 3 segundos 60 metros y así sucesivamente. Van a darse cuenta que es una función lineal que puede salir del origen, como en el caso de las dos líneas rojas. Acá tenemos un ejemplo del móvil A y el móvil B y el móvil C. En el caso del móvil A y el B, como ustedes verán, a medida que pasa el tiempo, tanto A como B van haciendo cada vez más distancia. ¿Cuál es la diferencia entre A y B? La pendiente. Fíjense que para el mismo tiempo, si ustedes proyectan una línea vertical, el móvil A va a hacer más distancia que el móvil B. ¿Sí? Por lo tanto, A tiene mayor velocidad que B. Eso se ve gracias a la inclinación superior a la mayor pendiente que tiene A sobre B. En el caso del móvil C, fíjense que la pendiente es negativa. Eso no significa que la velocidad sea negativa ni mucho menos, simplemente depende del observador. Si ustedes se colocan en el origen de coordenadas, van a ver a los vehículos A y B alejarse y al vehículo móvil C acercarse. Obviamente que C no partió del origen de coordenadas, sino que partió a una distancia que está lejos del origen y se va acercando. Podríamos ver en una situación real cómo el móvil C se va acercando, pero eso no quiere decir que no sea un MRU, todo lo contrario, es MRU tanto como A y como B. Bien. Vamos a ver a continuación qué sucede en este gráfico. Aquí comparamos a velocidad con respecto al tiempo. Es un MRU. ¿Por qué? Porque la velocidad no cambia. No puse valores porque pueden ponerle valores que ustedes quieran. Por ejemplo, podría ser 30 o 40 kilómetros por hora. Si ustedes ven, a medida que pasa el tiempo, la velocidad va siendo, es exactamente la misma. No cambia. ¿Ok, alumnos? No cambia. Cuando hagan un gráfico, cualquier gráfico siempre pónganle las unidades. Si ustedes miden a velocidad en kilómetros por hora, pongan kilómetros barra hora o metros barra segundo. Y el tiempo lo mismo, segundo, hora, minuto, siempre. Aquí no los puse porque lo dejo al criterio de ustedes. Entonces, para un mismo valor de velocidad, no importa cuánto tiempo pase, la velocidad no va a aumentar ni va a disminuir.
Por eso vemos esta línea verde horizontal sin pendiente. Esto es MRU. Bien, solamente son dos gráficos de MRU. Vamos a ver qué pasa con un movimiento que ya es variado. ¿Qué es lo que varía? La velocidad. Por eso es movimiento rectilíneo uniformemente variado. La palabra uniformemente quiere decir que la velocidad varía, pero de manera uniforme. Por ejemplo, podemos pasar de 20 a 30 kilómetros por hora en 5 segundos, después de 30 a 40 kilómetros por hora en 5 segundos, de 40 a 50 en 5 segundos, de 50 a 60 en 5 segundos. Es decir, los saltos de velocidad están dados por los mismos intervalos de tiempo. Por eso el aumento o la disminución de la velocidad tiene un orden, ¿sí? Bien. Y ahí es donde aparece la magnitud de aceleración. Pero en este gráfico vemos velocidad versus tiempo. Aquí vemos las dos líneas verdes representadas por los móviles A y B, con una pendiente positiva porque miran hacia arriba, ¿ok? Entonces podemos ver que el móvil B sale del origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir? Que partió del reposo. En el caso del B, arranca desde cero. Es como si ustedes van, se meten en el vehículo, encienden el motor y salen, ¿sí? Arrancan desde velocidad cero. En el caso del A, es un móvil que ya viene con una velocidad determinada, por eso el gráfico, la línea verde no arranca desde cero. Puede ser 20, 30, 40 kilómetros por hora como ustedes quieran, pero no es desde cero, no es desde el reposo. Tanto A como B aumentan la velocidad. Fíjense que A la aumenta más porque tiene una mayor pendiente, ¿sí? Bien. ¿Qué sucede con el móvil que está representado por la línea roja, que es el móvil C? En este caso vemos que ese móvil tiene una velocidad determinada, obviamente al principio mucho más alta que A y B, podría ser 80 kilómetros por hora, pero a medida que pasa el tiempo esa velocidad va disminuyendo hasta llegar a tocar el eje X, que está representada por el tiempo. Cuando toca el eje X, su velocidad es cero. En ese tiempo se detuvo totalmente, ¿sí? Entonces, en ese punto podría ser cualquier tiempo, sea donde sea que caiga el corte en el eje del tiempo, ¿sí? 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, 20 segundos, no interesa. Bien, como ustedes ven, son rectas. ¿Qué sucede con respecto a la distancia en el MRUB? Bien, recordemos, aquí pongo la fórmula porque es más compleja que el MRU, que la distancia está dada por esta fórmula, velocidad inicial, que es la que ya trae el móvil, por tiempo, más o menos un medio de A por T al cuadrado. ¿Por qué más y por qué menos? Más es cuando el móvil aumenta la velocidad, ¿sí? Y menos es en aquel caso que va frenando, ¿sí? Va frenando. A veces puede salir del reposo. Si un auto sale del reposo, obviamente que la velocidad la va a aumentar, no la va a bajar. En esos casos, B inicial es 0 por T 0. En el caso que salga de reposo, esta fórmula se ve reducida, quedaría distancia igual a más un medio por A por T al cuadrado. No tenemos en cuenta el primer término, el primer producto, porque no hay B inicial, vale 0. Entonces queda distancia igual a más un medio de A por T al cuadrado, en el caso que salga del reposo. ¿Qué podemos observar en estas dos curvas? Tanto la roja como la verde representan parábolas. Por ahí no queda una parábola perfecta en el dibujo que hice, pero son parábolas. Son funciones cuadráticas, por eso son parábolas. Si ustedes se acuerdan de matemática, y si no, bueno, lo van a ver, cada vez que una función está elevada al cuadrado, como esta última parte dice t al cuadrado, automáticamente el gráfico va a ser parábola. ¿Está bien? No es lineal como en los casos anteriores. Entonces, en el caso del móvil representado por la línea roja, vamos a ver una parábola
positiva, ¿sí? Positiva. En este caso, el móvil está acelerando positivamente, está aumentando la velocidad. Y en el caso de un gráfico con una línea verde, fíjense que es una parábola negativa, es un caso de un auto determinado, un móvil que está frenando, ¿sí? Como les repito, alumnos, no quiero poner muchos números, ustedes quiero que sepan hoy bien la forma de los gráficos y qué información me da cada gráfico, ¿sí? Con qué fórmula lo podemos obtener. Bien. Este es el último gráfico de MRV, representamos a la aceleración con respecto al tiempo. En este caso son líneas rectas horizontales. Acá así puse números, aquí sí puse números porque es un poco más complejo de entender. Vamos a suponer que un móvil determinado arranca ya con aceleración o viene con una velocidad constante y empieza a acelerar. Una aceleración que nos da un valor de 2 metros sobre segundo al cuadrado, que es unidad de aceleración, es espacio sobre tiempo al cuadrado, recuerden eso. Ese valor 2 se va a mantener durante un tiempo determinado, por ejemplo hasta 3. Ustedes aceleran durante 3 segundos. Cuando llegan a ese tiempo ya no aceleran más y la aceleración se mantiene en 0, ¿sí? Eso no significa que el auto esté detenido. Aceleración 0 significa que la velocidad se mantiene constante, pero hay movimiento. Bien, esa aceleración 0 se mantuvo, como ustedes verán, de 3 a 5 segundos. ¿Y después qué sucede? Empiezan a frenar, apretan los frenos porque la aceleración ya es menos 3. Menos quiere decir que es negativa. Cuando una aceleración es negativa es porque ustedes están frenando. Y en este ejemplo duró desde 5 hasta 8 segundos. Es un ejemplo numérico nada más. Entonces ustedes pueden ver que este tipo de gráficos van a dar barras horizontales, ¿sí? Positivas hasta negativas. Bien, ese es un típico gráfico de aceleración versus tiempo. Este es un gráfico un poco tramposo, a veces lo pueden dar y en muchos ejercicios le pueden decir, a ver, ¿qué significa esto? Esto, si ustedes se ponen a ver, es un móvil que está en una distancia determinada con respecto al origen, vamos a ponerle 40 metros por ejemplo, y 40 justo sale una línea verde constante, horizontal. ¿Qué sucede? A medida que pasa el tiempo, el móvil sigue en 40 metros. Bueno, ¿qué puede ser, alumnos? Un cuerpo que está quieto, no tiene movimiento, por lo tanto, este gráfico no pertenece ni al MRU ni al MRV porque no existe movimiento. En un gráfico de distancia versus tiempo, donde ustedes vean una línea horizontal de estas características, significa que es un gráfico donde no hay movimiento, así que no es ni MRU ni MRV. Bien, aquí tenemos la aceleración versus el tiempo. Yo les decía que la aceleración, tiene que ser constante, como habíamos visto aquí. Son líneas horizontales, ¿sí? No es este el caso, por supuesto. Es una línea que va aumentando, ¿sí?, con respecto al tiempo. Esto no significa que no exista, pero no pertenece ni al MRU, porque obviamente en el MRU no existe la aceleración, ya que no hay cambio de velocidad. Si no hay cambio de velocidad, no hay aceleración. O sea que jamás puede ser un gráfico de MRU. Y tampoco un gráfico de MRV, porque en el MRV la aceleración es constante a través del tiempo. Después puede pegar un salto, pero va a ser un gráfico de estas características, jamás de esta característica, ni ascendente ni descendente, ¿sí? Así que estos últimos gráficos pueden ser un poco tramposos, fíjense bien, no pertenecen ni a MRU ni a MRV. Bueno, alumnos, espero que esto les haya quedado claro. Ahora les voy a dar un enlace para que puedan entrar a la teoría de MRU y MRV y para que no les queden dudas. Como siempre, me despido, les deseo muchos éxitos en los exámenes y los invito por su... no me quiero olvidar de este último gráfico. Este es velocidad versus tiempo, ¿sí? Velocidad versus tiempo. ¿Qué significa? Fíjense que hay 3 intervalos, el 1, el 2 y el 3. En el 1, fíjense que la velocidad aumenta a través del tiempo y en el 3 disminuye. Eso es MRV.
y en el 2 la velocidad se mantiene constante, eso es MRU. En este tipo de ejercicios, ¿qué les pueden pedir? Bueno, ¿cuál es la distancia total que ha recorrido este móvil? Lo único que tienen que hacer es sumar los 3 intervalos de distancia, nada más. Bueno, eso lo hacen aplicando las fórmulas. En el 1 y en el 3 las fórmulas de MRV de distancia y en el 2 la fórmula de distancia de MRU, que es velocidad por tiempo. Nada más que, fíjense el 2, ¿qué tiempo tarda? Va a ser desde que nace, podría ser a los 6 segundos, hasta que termina, por ejemplo, a los 10. Entonces, entre 6 y 10 ustedes usan el tiempo de 4 segundos. Cada intervalo tiene su tiempo, eso lo tienen que ver bien en la gráfica, ¿sí? Bueno, ahora sí me despido y los invito al blog de química. Tenemos www.quimicayalgomás.com. Ahí pueden ver mucho más material de física, química y matemáticas. Ahora sí me despido, de verdad. Les deseo muchos éxitos en los exámenes. Hasta pronto.